Estamos en la parte final de Visión Integral. Bueno, y te decía que hay muchos casos de corrupción. Hay quienes dicen que son 50 o 60 casos porque empezaron unos primeros casos, que en aduana, que recuerdo en el caso de la lotería, Ministerio de la Juventud. sí, en la juventud, en salud pública. Yo creo que fue el primer caso de un funcionario que se prestaba a vender nombramientos, cobraba entre 30 y 50 mil pesos, creo que era. Lo destituyeron y eso. Hay muchas cosas que se han quedado ahí, pero hay muchos casos que han trascendido, como este que estamos hablando de Senasa. Bueno, pero tú tienes lo del Intran, que eso se ha quedado dormido ahí. El caso Bartolomé Pujol. Claro, hay buenos cuestionamientos. El caso del INAVIE, lamentablemente, que está ahí, es un caso que hubo cuestionamiento de las mismas instituciones públicas, como compra y contrataciones. Y tú sigues buscando, y son muchos casos que se han quedado ahí. En educación, ¿cuántos casos han salido? Desde el primer ministro de Educación, y ya son 3. Y bueno, de ahora no, porque está empezando y yo creo que está tratando de resolver muchas cosas que nosotros. Ahora, esta semana, y hay que darle los créditos a Alicia Ortega en su programa de investigación, se dio a conocer un caso en educación que de verdad es una cosa con el programa de alfabetización, el CEPA, que estaba en el Propeante y luego pasó al Ministerio de Educación, que antes era Quisqueya Aprende Contigo. Estamos hablando que en el 2023 fue transferido, estuvo antes, ¿verdad?, en el PROPE, pero el lanzamiento oficial se hizo ya por el anterior ministro de Educación el año 2024. ¿Y qué arrojaba ese programa de investigación? Bueno, que en el año 2022, fruto de la pandemia, ese programa bastante se cae, pero recuérdate que ese programa también tenía mucho de un voluntariado, tenía 200 empleados y en el 2025 pasó a tener 3.500 empleados. Tú dices, bueno, oye, un incremento que fue incrementándose todos los años, pero caramba, tú pasaste de 200 empleados, 3.500 empleados a junio del 2025. Y con designaciones que no hacen exacto, pero tú tenías que en el año 2022 los analistas, coordinadores y asesores eran 50 para el programa completo. En el año 2024 se llegó a 581 analistas. Ahí están analistas, coordinadores y y no recuerdo cuál es el otro. Son 3 categorías y asesores. Entonces tú dices, con salarios que van desde 50,000 hasta 130,000 pesos, algunos hasta 150,000 pesos. Tú dices, ¿qué estaba haciendo toda esta gente? Cuando tuve el plan de alfabetización, que era en el 2012 cuando empezó ese programa 9.8, terminó en el 2019 con 5.4, pero después se incrementa con toda esta inversión a un 6%, poco, pero si tú has hecho una inversión tan grande, ¿cómo es posible que ocurra esto? Para concluir, y que tú sigas ahí, estamos hablando que del 2020 al 2022 se invirtieron 3.062 millones de pesos. Y del 2023 al 2024, 4.229 millones de pesos. Pero ¿cuáles fueron los alfabetizados cuando estaba todavía en el PROPE del 2020 al 2024? Se alfabetizaron, según la investigación de ese programa, 21.444 alfabetizados. ¿Tú sabes cómo salió cada alfabetizado? A 142,000 pesos. Pero en el 2023 al 2024 se alfabetizaron 4.712 personas. ¿Y tú sabes cuántos se invirtieron? 4.229 millones de pesos. ¿Tú sabes cómo salió cada alfabetizado? A 897,000 pesos. Es una cosa asombrosa. Yo creo, ya el ministro habló sobre este tema, hay un proceso de investigación. Aquí se está pagando una nómina de 111,000 millones de pesos mensuales, sin ningún resultado. Eso está detenido, está en un proceso de investigación. Ahora, cuando se investiga todo esto, parece que se usó mucho en campaña, porque en el 2024 entró un grueso importante y según lo que se pudo ver ahí, muchos de esas personas están vinculados al partido de gobierno con algunas posiciones en otros lugares y ahí hubo gente que se negaba, que no sabía, que fue un momento, pero eso es un caso
de verdad impresionante, porque tú estás hablando de una inversión de 7.200 millones de pesos para tú alfabetizar unas 25.000, 26.000 personas. De verdad que es un caso, para mí, sumamente importante. Yo creo que el gobierno tiene un reto y es buscar la forma de articular la gestión y buscar de exponenciar y reflejar eso hacia la sociedad, porque hay cosas muy delicadas que se están tocando con relación a una famosa reforma que viene zumbando, una reforma fiscal, que se ha ido diciendo que sí, que no, es como ambivalente. Y cuando uno ve situaciones, por ejemplo, como la fuga de dinero de SENASA, que se me quedó en el comentario anterior decir lo de las vacunas, que se facturaban a $1, compradas por el mismo Estado, y se le vendía al mismo SENASA a $3, pero era el Estado que la proveía. ¿Usted me está entendiendo? Sí, sí. El esquema. Entonces, son cosas que cuando tú cuantificas, y que cuando iban a buscar no había vacunas muchas veces, que también eso hay que sacarlo a la luz pública. Cuando usted ve eso y la sociedad va escuchando ese tipo de cosas que tocan neurálgicamente la vida de una persona, más esto que tiene que ver con la educación. Sensible, salud y educación. Yo creo que el gobierno tiene que hacer una reflexión y comenzar a cortar cabezas, y sobre todo el chin de paciencia o el chin de credibilidad que vendieron hacia la sociedad con relación a la justicia independiente tiene que comenzar a sacar. Ahí hay otro, eso es otro tema. Porque por la lentitud en que van estos procesos. La sociedad está muy molesta. Y no lo digo yo. Usted agarra cualquier publicación y le invito al mismo gobierno a ver lo que publica en las redes. Y usted hable cualquier publicación de comentario y hay cosas hasta de malas palabras ahí. Y el gobierno muestra preocupación, el presidente ha mostrado preocupación. Fíjate cómo se desliga, trata de decir yo tengo amigos, pero no compro. Claro, eso está bien. Muy bien. Y después habla de que va a erradicar la corrupción, que va a erradicar la... Pero no a mí me preocupa, sino que no va a haber impunidad, ¿no? Vamos a ver, pero a mí me preocupa la tranquilidad social, la paz social, la estabilidad social. Me preocupa mucho, porque uno va y uno se siente en lugares públicos, le pregunta al de a pie, porque yo conozco mucho de a pie, y lo que se está sintiendo en la sociedad no es una hora buena. No, pero eso es verdad, porque todo esto, ¿verdad? Es contrario a lo que en algún momento se vendió. Y siempre lo decía, porque es que no somos suizos, ¿verdad? Siempre se decía esto, ¿no? De que no somos suizos. Se vendió un gobierno de transparencia, de honestidad, y de verdad que las situaciones que han ocurrido, yo te digo, si en educación se profundiza, y no solamente este programa que hemos hablado, este programa de alfabetización. Pero usted lo acaba de decir, Juan José, desde la gestión de Roberto Fulcar. En educación se profundiza y ahí van a salir muchas cosas. La decisión administrativa de quitar los directores regionales. Ahí tiene el gobierno, el presidente de la República, yo creo que tiene que estar bastante preocupado por la situación. Porque claro, preocupado es que no es culpa del presidente, pero el presidente tiene que poner a personas. Pero también, tiene que no solamente que tú destituyas un funcionario, sino que la justicia actúe y que tenga consecuencias cada acto de corrupción que se está denunciando, porque la cosa es sumamente preocupante. Yo creo que el gobierno está bastante afectado con situaciones como esta. Y la gente lo está mirando, lo está percibiendo. Eso se está reflejando. No, pero lógico, es que tiene que reflejarse. Iniciamos un año escolar. Había centros escolares que no tenían el mantenimiento, ni siquiera el equipamiento adecuado. Pero cuando usted busca la causa raíz del problema, que lo hablamos aquí, parte de la raíz de ese problema viene de la administración de Roberto Fulcar, cuando destituye los directores regionales que son los entes coordinadores de la región del inventario de escuelas. Súmele a todo esto el tema de la ineficiencia del gobierno en el tema de construcción, porque la inversión es muy baja en gasto de capital, apenas el 2 punto y algo por ciento. Entonces, pero ¿cómo te va a dar dinero si tú tienes un derroche? Bueno, porque el gobierno ha invertido el dinero en gasto corriente y ha sido muy asistencialista. Es demasiado programa donde hay mucho derroche de dinero y así un gobierno no va a ser efectivo. Bueno, dejando este tema, la asignación de Roberto Santana como director de servicios de penitenciaría y
correcciones, porque la gente dice director de prisiones, pero es así que se llama. No, el Servicio de Penitenciarios y Corrección. Exacto, pero la gente dice, exacto. Bueno, sorprendió la designación de parte de la Procuraduría General de la República, de su titular, ¿verdad? Y Una persona que sabe del tema, bueno, ahí él tiene un gran reto, ¿verdad? pero un sistema también que cuando comiencen a desmenuzar desde la designación del OBTP, que son las figuras técnicas que están capacitadas para hacer funciones dentro de los centros correccionales y penitenciarios, vamos a encontrar muchas cosas. Bueno, estamos hablando de un sistema carcelario prácticamente colapsado. No, Estamos hablando, hay una lucha, bueno, vamos a hacer, dentro del viejo modelo. claro, con el nuevo claro, modelo. porque eso se frizó en 23 modelos, cárceles del nuevo modelo, y se quedaron la mayoría del viejo Pero modelo. usted sabe por qué entonces se eso ha frizó. coexistido. Se Bueno, forzó porque la del viejo modelo no querían entrar al nuevo modelo de gestión. por la razón que fuera, el hecho que eso se frizó, ese proyecto, se frizó y una sola cárcel no ha entrado al nuevo modelo. Una nueva cárcel desde el año 2000. Bueno, desde que Roberto Santana... Ahora, del 2020. Pero Roberto Santana sabe en algún momento todo esto, cuestionando todo lo que había ocurrido. Creo que un decreto pues lo nombra asesor honorífico. Oficina para la Reforma Penitenciaria. Exactamente, de manera honorífica. Exactamente. Ahora le corresponde a él asumir, ejecutar. Ahora que tiene que demostrar que tiene la capacidad, que tiene la gerencia, que tiene el coraje, el valor de hacerle frente a lo que ocurre en ese viejo modelo. ¿Cómo se va ese proceso de transformación? O sea, ¿cuál es la inversión que va a hacer el gobierno? Bueno, está la cárcel La Parra, que va a decongestionar bastante. Y si ese entra en el nuevo modelo, sería interesante porque es la cárcel más grande del país, que supuestamente se entrega en los próximos días. Ahora, estamos hablando de un sistema carcelario, penitenciario, donde tú tienes la mayoría de los presos son preventivos y tienes una población que prácticamente duplica la capacidad que tiene. Estamos hablando de casi 27,000 presos, ¿no?, que tenemos, y una población que duplica más de un 50% la capacidad del sistema. A mí me da mucha tranquilidad la designación de Roberto Santana, porque Roberto Santana es una persona que tiene un plan. Sí. Y tiene referencia no solamente nacional, sino internacional. Y ahora tiene que tener el apoyo. De caso de y si Jenny Berenice lo nombró ahí, se supone que va a tener el apoyo. Hasta que esté ahí. Y creo que no solo del apoyo de Jenny Berenice. Bueno, de la Procuraduría. Del presidente de la República, porque la oficina... Pero su jefa inmediata en este momento es Jenny Berenice. Creo que va a ser un reto. Él tiene la formación, tiene la capacidad, conoce el tema. Él fue que con él se empezó todo esto, conoce lo que ha ocurrido en otros países, o sea, tiene la vivencia, tiene la experiencia, y vamos a ver cómo él queda. Pero es un gran reto, porque esto no puede continuar de esa forma. De todas maneras, esto tendría, recuerden que para el año que viene, se supone que va a entrar el nuevo Ministerio de Justicia, y que eso tiene que pasar. Vamos a ver. Tiene que pasar. ¿Cómo es que eso tiene que pasar al Ministerio de Justicia, eso no tiene que ser la Procuraduría General de la República. Entonces él trabajará, que ya tiene un presupuesto asignado. El tema del presupuesto, que no se nos debe quedar, que estamos hablando de un presupuesto de 1.744.000 millones de pesos, que es un 20.1% del Producto Bruto Interno, ingreso estimado en 1.342.000 millones, que es el 15.5% del Producto Bruto Interno, y gasto estimado en 1.620.000 millones, que es el 18.7%. Deficitario de nuevo, con préstamos, ¿verdad?, es que vamos a equilibrar el presupuesto. Estamos hablando de una inversión, gasto de capital, solo apenas un 2.5%, un incremento muy ligero. El gasto corriente sigue teniendo el mayor peso y el déficit fiscal se proyecta en 3.2%. Entonces, que son 280.000 millones. Creo que para pago de deuda e intereses estamos hablando de más de 400, creo que se habla de unos 400.000 millones de pesos, que es muy alto para este país. Hay un tema. Pero eso hay que desglosar, el tema del financiamiento de ese presupuesto, que quizás para otro programa podríamos... Pero que no podemos dejar de mencionar el tema de la extinción y la transformación de la misión multinacional de apoyo a la seguridad de Haití, que es la MSS,
que apenas tuvo 970 efectivos, liderado por Kenia, por la fuerza de supresión de pandillas, que el GSF, con 5.500 efectivos, aprobado ahora por Naciones Unidas, ¿verdad? A una iniciativa de Estados Unidos y Panamá. Yo creo que eso a nosotros nos da un respiro. El presidente se pronunció en esa dirección, satisfecho con lo que ha ocurrido. Ahora vamos a ver cómo es que esto se va a hacer. ¿Cómo, y si se ejecuta, no, yo creo que sí, que esto se va a ejecutar. Hay un tema con los recursos en la otra misión. Claro que fue, pero yo creo que ya hay un apoyo, ya a pesar de que no hubo el apoyo de Rusia, China y Pakistán, pero sí, el presidente creo que tuvo una iniciativa de mandar una comunicación para que haya el compromiso, a pesar de que ellos no objetaron, pero no votaron a favor de la iniciativa y por eso se pudo aprobar. Es un desafío para Naciones Unidas, no es la primera vez que van, ya hace años que tuvieron 10 años en Haití y no hubo resultados, lo de ahora es terrible y esa misión viene a exterminar las pandillas, y entonces ahí tú no sabes cómo se van a comportar esas pandillas que tienen el 90% del territorio de la capital ocupado y que conocen el territorio y que están fuertemente armados. Ahí va a haber un tema de una guerra interna. Va a ser difícil. Bueno, vamos a hacer ya la... Se nos acabó el tiempo. Bueno, es que se nos acabó el tiempo. Es de pedirnos para ningún lado. Bueno, usted, amable televidente, ha sido un placer compartir su espacio Visión Integral la noche hoy con muchos temas interesantes, ¿no? Y que motivan a uno a hablar de todo ello. Así que nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Así es.